Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Verdad? Yo me alegré con los que me decían, ¿verdad? A la casa del Señor, ¿verdad? Iremos, ¿verdad? Aleluya. Él es digno, ¿verdad? De ser alabado, de ser glorificado, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Lo bendicemos, ¿verdad? Lo gloriamos, ¿verdad? Con el fruto, ¿verdad? De nuestros labios, ¿verdad? ¿Verdad? Para darle gracias, ¿verdad? A Él por todos, ¿verdad? Sus beneficios. Porque todos los beneficios, ¿verdad? Vienen de Él, vienen del Señor. Él es el que nos da, ¿verdad? La habilidad de levantarnos en la mañana. Él es el que nos da la habilidad, ¿verdad? Para poder producir, ¿verdad? Y traer el alimento a nuestra casa. Es Dios, ¿verdad? El dador, ¿verdad? De todo, de los talentos, de los regalos, ¿verdad? Dios es el que lo hace, ¿verdad? Entonces Él es digno, ¿verdad? De ser alabado. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, por eso le damos frutos de sus labios, ¿verdad? Él. Por eso estudiamos la Biblia, por eso la escudriñamos, ¿verdad? Por eso atendemos, ¿verdad? Por eso estamos en la oración, ¿verdad? Para adorarlo, alabarlo, ¿verdad? Forma de adoración, ¿verdad? De servicio, ¿verdad? Lo que hacemos es forma de adoración a Dios. Pero también, ¿verdad? Nuestras aditivas, ¿verdad? Es una forma, ¿verdad? De adoración, ¿verdad? Hacia Dios, ¿verdad? Porque es Dios, ¿verdad? El que lo hace, el que se mueve, el que bendice, el que hace memoria, ¿verdad? De todas nuestras aditivas, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, es Dios. ¿Verdad? Y de eso es de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? ¿Dónde, ¿verdad? Está nuestro corazón, ¿verdad? Cristo Jesús decía, ¿verdad? Que ahí donde está nuestro tesoro, ¿verdad? Ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Veníamos también, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Venimos hablando la semana pasada en 2 de Corintias. Vayan a 2 de Corintias en el capítulo 9. La semana pasada hablamos en 2 de Corintias capítulo 9 del versículo 1 al 7, ¿verdad? Con el tema, ¿verdad? Los dadores que agradan a Dios, ¿verdad? Y mirábamos nosotros, ¿verdad? La perspectiva, ¿verdad? Del apóstol Pablo que le habla a los corintios, pero no nomás a los corintios, ¿verdad? Nos habla también a nosotros, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Entonces hoy vamos a la segunda parte, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Con el tema, ¿verdad? De hoy, ¿verdad? El tema de hoy es los motivos, ¿verdad? Para dar. Los motivos para dar. Y los vamos a mirar estos motivos para dar que está en 2 de Corintias, en el capítulo 9, del versículo 8 al 15. 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 15. Entonces, ¿cuáles son los motivos, ¿verdad? Para dar de acuerdo a la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. La Escritura dice en 2 de Corintias capítulo 9, versículo del 8 al 15, dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias hacia Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde. Padre, venimos reunidos, Señor,
en un solo pensar y en un solo sentir en nuestro Señor Jesucristo, a glorificarte, a alabarte, a bendecirte, Señor, a darte frutos de nuestros labios, Señor. Padre, porque sabemos que tú, Padre, ya has preparado, Padre, el ambiente por medio del Espíritu, Señor, en este lugar, para poder escuchar, para poder entender, Señor, lo que tu Espíritu quiere, Padre, decirnos, Señor. Padre, en esta hora te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender lo que la Escritura dice y lo que tú nos quieres decir, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, yo me hago un lado para que tú crezcas, Señor. Mis opiniones, Padre, se quedaron, Padre, fuera de estas puertas, Señor, para que tú te hagas grande y tú hables, Padre, por medio de tu siervo, y que tú hagas bien a tu siervo, para que continúe ministrando, Padre, tu palabra, y tú seas glorificado, Señor, y tu reino continúe avanzando. En esta hora yo te pido, Señor, que tú te glorifiques. Estamos en tus manos, Señor. Haz como tú deseas. Todo te lo pido por medio de nuestro Salvador y nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el tema del día de hoy es los motivos para dar. La segunda parte, ¿verdad? ¿De dónde está nuestro corazón? Hay muchas razones por las cuales el creyente en Cristo Jesús debe de dar, ¿verdad? Debe de donar, debe dar, ¿verdad? Para que se vayan satisfaciendo, ¿verdad? Las necesidades desesperantes que hay en el mundo, ¿verdad? Predicando, ministrando, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas razones por las cuales, ¿verdad? El creyente en Cristo, ¿verdad? Dona, ofrenda, ¿verdad? Para que el reino de Dios, ¿verdad? Avance. Y la Escritura, ¿verdad? Aquí, en este pasaje, nos muestra los motivos, ¿verdad? Para dar generosamente. Los motivos, ¿verdad? Para dar con el corazón alegre. Los motivos, ¿verdad? De dar con una actitud, ¿verdad? Dispuesta a que el reino avance. La actitud, ¿verdad? De tomar, de que alguien más aparte de nosotros, ¿verdad? Pueda llegar, ¿verdad? A los pies de Cristo y decir qué es lo que debo, ¿verdad? Para ser salvo. Entonces la Escritura aquí menciona, ¿verdad? Los motivos por el cual dar, no nomás generosamente, sino también sacrificialmente, ¿verdad? Pero uno de los motivos más grandes y que debe de motivar, ¿verdad? Al creyente en Cristo Jesús es el regalo más grande y la dádiva más grande que Dios nos ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿verdad? En Él, ¿verdad? En Cristo Jesús. Este es uno de los motivos más grandes para que el creyente, ¿verdad? Se estimule, ¿verdad? Se goce con alegría, con gozo, ¿verdad? Y pueda dar, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A la Escritura, ¿verdad? Para que el reino, ¿verdad? De Dios avance. Entonces el regalo más grande, ¿verdad? Es que Dios, ¿verdad? Se ha desprendido, ¿verdad? De su Hijo, Cristo Jesús. Y que nunca, ¿verdad? Se va a poder comparar este sacrificio que Dios nos dio a nosotros, que fue su Hijo, Cristo Jesús. Este es uno de los motivos más grandes por el cual el creyente en Cristo Jesús debe extender, ¿verdad? Su mano, dar, ofrendar, ayudarle, ¿verdad? Al necesitado, ayudarle al menesteroso, a la viuda, ¿verdad? Al pobre, ¿verdad? Dar, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? Que vaya acompañado, ¿verdad? Con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el motivo por el cual damos. Que es el motivo por el cual ayudamos, ¿verdad? Por lo que Él hizo, ¿verdad? Por nosotros en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, este es el motivo más grande para que un creyente, si de aquí el apóstol Pablo nombra 5 motivos, ¿verdad? Para poder dar generosamente y sacrificialmente. Pero si de estos 5 motivos
El día de hoy, ¿verdad? No se quedó, ¿verdad?, ninguno de estos en nuestra mente. Que se quede, ¿verdad?, en nosotros. El motivo de nosotros para dar, que nos estimula para dar con corazón alegre, es que Dios dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. Si de estos 5 motivos que el apóstol Pablo no queremos, ¿verdad?, tomar o sobremirar, si somos creyentes en Cristo Jesús, que se quede en nuestra mente la cruz, el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Entonces el motivo número 1, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, dice el apóstol Pablo: y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice, para buena obra. Para buena obra. Dice, como está escrito, repartió de los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. El versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, dice, acción de gracias a Dios. Entonces, este es el primer motivo para poder dar generosamente y sacrificialmente. Este es el primer motivo, dice, para que estéis enriquecidos en todo. Dice, para que estéis enriquecidos en todo. Entonces, ese es el motivo, dice, para dar generosamente y sacrificialmente, que Dios, ¿verdad?, va a hacer memoria de nuestras daditivas. Porque dice que para estar enriquecidos, dice, en todo. Es lo que dice la Biblia. El otro motivo, ¿verdad?, que miramos nosotros para dar generosamente y sacrificialmente, es el que miramos enseguida, en el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, dice, a Dios. Entonces dice que el otro motivo para dar generosamente y sacrificialmente es para satisfacer las necesidades. ¿Y para qué? Para que traigan alabanza a Dios, ¿verdad? Para que le den gracias a Dios, ¿verdad?, con acción de gracias. El tercer motivo está en el versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El motivo número 3 para dar generosamente y sacrificialmente es para demostrar la lealtad a nuestro Señor Jesucristo. El motivo número 4 está en el versículo 14. Asimismo, dice, en la oración de ellos por vosotros. O sea que das, repartes a los pobres y van a orar, ¿verdad?, por las donaciones que has hecho. Dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, el otro motivo para dar generosamente y sacrificialmente es para impulsar el amor a la oración y a la comunión. El último motivo, ¿verdad?, para dar, el número 5, para dar generosamente y sacrificialmente, dice que está en el versículo 15. Gracias, dice, a Dios por su don infalable, inefable. Entonces, para dar generosamente y sacrificialmente, el
quinto motivo es para alabanza y acción de gracias para Dios por su don inefable. Para su don inefable. Entonces el apóstol Pablo dice que el primer motivo para dar es que estemos enriquecidos, dice, en todo. Porque poderoso es Dios, dice la Biblia, para hacer que abunde la gracia, para hacer que abunde, ¿verdad? La gracia, para hacer que abunde, ¿verdad? El favor de Dios en nuestras vidas. Teniendo, ¿verdad? Siempre todas las cosas, todo lo suficiente, dice, todo lo suficiente. Dice, abundéis para toda buena obra. O sea, que abundéis para toda buena obra. O sea, para poder satisfacer las necesidades desesperantes, ¿verdad?, que hay en el mundo. Es lo que la Biblia, ¿verdad?, enseña. El apóstol Pablo le dice a los corintios. Porque Dios, ¿verdad?, está con expectación a que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, así como Él dio a su Hijo, así nosotros generosamente demos y sacrificialmente, ¿verdad?, demos para poder satisfacer las necesidades que hay, ¿verdad?, en el mundo, las necesidades que hay, ¿verdad?, en nuestra familia, las necesidades, ¿verdad?, que hay con los santos, ¿verdad? La respuesta es simple. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, del versículo 8 al 11, que si damos, vamos a ser enriquecidos en todo. Y es simple, ¿por qué? Porque la Biblia dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, teniendo siempre todo, dice, lo suficiente. La palabra gracia se refiere, ¿verdad?, al favor y a las bendiciones, ¿verdad?, espirituales de Dios. Y no solamente las bendiciones espirituales, también las bendiciones materiales. Toda gracia, todas las cosas y todo lo suficiente. Lo que Dios dice aquí en la Escritura es una grande exhortación y estimulación, ¿verdad?, a los santos, ¿verdad?, a los creyentes en Cristo Jesús, para que ofrenden, ¿verdad?, generosamente y de corazón y sacrificialmente, ¿verdad?, puedan dar, ¿verdad?, porque Dios, ¿verdad?, le va a dar, ¿verdad?, al dador. Todavía va a satisfacer, ¿verdad?, las necesidades del dador. Mucho más. Cuando ponemos este principio en práctica, Dios va a dar mucho más de lo que el dador, ¿verdad?, alegre, ¿verdad?, ha aportado para que el reino de Dios avance. Esa es una verdad. Esa es una verdad, ¿verdad?, que la Escritura nos muestra. Es una verdad, ¿verdad?, sorprendente, que significa, ¿verdad?, que un creyente en Cristo Jesús, o un cristiano, no tiene excusa, ¿verdad?, para poder dar, ¿verdad?, para que el reino de Dios avance. Es una verdad también sorprendente, ¿verdad?, que no hay excusa para que los santos, ¿verdad?, no den o ofrenden. Porque Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Dios nos lo ha dado. Entonces Dios, ¿verdad?, nos lo ha dado, pero no nos lo ha dado para que lo retengamos, ni para que lo estemos, ¿verdad?, acumulando. Dios lo ha dado para satisfacer, ¿verdad?, las necesidades, ¿verdad?, que hay en el mundo, y que alguien pueda, ¿verdad?, darle gloria, alabanza, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? El versículo 9 dice que porque está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia, dice, permanece para siempre. Solo piensa lo que el creyente da, permanece para siempre, porque la justicia de Dios permanece para siempre, porque la justicia de Dios es hacer lo que está bien de acuerdo a las Escrituras. Entonces lo que el creyente da permanece para siempre. Lo que el creyente da va a dar frutos, va a cosechar, va a cegar. Y todavía aquí, en el versículo 10, dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará, ¿qué? Vuestra sementera. Y dice, y aumentará
los frutos de justicia. O sea que Dios hace que cuando el dador, ¿verdad?, da generosamente y sacrificialmente, Dios le va a ministrar al dador, Dios le va a dar pan al dador, Dios va a multiplicar la semilla del dador. Tu siembra va a dar frutos. Dios va a incrementar, ¿verdad?, los frutos de justicia. Porque primero, ¿verdad?, comienza espiritualmente, ya lo material viene por añadidura. Entonces Dios, y dice que Dios enriquece en todos. Dios nos va a enriquecer en todo lo que emprendamos, en todos nuestros caminos. Pero no para que lo retengamos, ni para que lo acumulemos, sino para que el creyente, ¿verdad?, continúe dando, ¿verdad?, generosamente, ¿verdad?, que el creyente continúe persistiendo. Porque se acuerdan que lo que hablamos la semana pasada, este era el problema de la iglesia de Corintios, el cual por esta carta, porque dejaron de hacer lo que empezaron a hacer, lo que estaban haciendo, lo dejaron de hacer, dejaron de donar, dejaron de apoyar, ¿verdad?, a las misiones, ¿verdad?, el proyecto de misión que ellos comenzaron. Entonces el dar generosamente y sacrificialmente depende de una cosa: que creamos a ver si lo que dice la Escritura es cierto. Que creemos en verdad. Creemos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, creemos nosotros que Dios es poderoso para tener cuidado de nosotros. Creemos nosotros que Dios va a proveer. Creemos nosotros que Dios va a proveer de todas las necesidades en la vida. Creemos nosotros que Dios, ¿verdad?, nos va a bendecir abundantemente. Creemos en esto. Porque Él también dijo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, van a ser añadidas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. La Biblia dice, mi Dios, dice, pues, dice, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. El segundo motivo, ¿verdad?, para dar, ¿verdad?, que nos da aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, el segundo motivo de nuestras aditivas o ofrenda es para satisfacer, ¿verdad?, las necesidades del mundo, para que puedan traer, ¿verdad?, alabanza a Dios, ¿verdad?, puedan darle gracias a Dios, ¿verdad?, puedan ver, ¿verdad?, que es Dios, ¿verdad?, que se acordó de ellos, ¿verdad?, que fue Dios, ¿verdad?, el único, ¿verdad?, que se pudo acordar de ellos. Hay muchas necesidades en el mundo. Y hay muchas personas, ¿verdad?, en el mundo que tienen muchas necesidades, ¿verdad?, de cualquier tipo en la vida. Entonces el creyente, ¿verdad?, dice la Biblia que debemos de estar motivados para poder dar, para poder llevar. Y al mismo tiempo también, ¿verdad?, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, ¿verdad?, ya seamos creyentes o no, vamos a rendir cuentas, ¿verdad?, ante el tribunal, ¿verdad?, de Dios. Y Dios nos va a hacer severamente responsables. ¿Qué hicimos con todo, ¿verdad?, lo que Él nos dio? Así seamos creyentes o no creyentes. Así sea alguien se manifieste que es ateo. Algún día vamos a estar enfrente del tribunal de Dios y se van a dar cuenta que si era cierto lo que la Escritura, ¿verdad?, decía. Que hay un Dios, ¿verdad?, soberano. Que hay un Dios soberano, omnipotente, ¿verdad?, omnisciente, omnipresente, ¿verdad?, en el cielo, en la tierra, en el universo, en el mar. Que Dios, ¿verdad?, todo lo ve. Por eso Él, ¿verdad?, hace llover sobre justos y injustos. Así no me puede ser cristiano o no puede ser cristiano, o puede ser seguidor de Cristo, o incrédulo, o ser salvo o no salvo. Algún día vamos a estar, ¿verdad?, frente al tribunal de Dios. Sería, ¿verdad?, necio el hombre. Sería necio el hombre, ¿verdad?, si piensa que Dios
va a sobremirar su egoísmo. Sería, ¿verdad?, necio el hombre. Tampoco Dios va a sobremirar, ¿verdad?, todas las necesidades que hay en el mundo. Y no hicieron nada, ¿verdad?, a cambio. El necio pensará que Dios no le va a pedir cuentas de todas sus posesiones, ¿verdad?, que tenía. ¿Sabe qué? Dios no sería Dios si no juzgara las irresponsabilidades y la corrupción, ¿verdad?, que hay. Dios no sería Dios si Dios no vaya a hacer esto. Dios tiene un castigo severo a todos aquellos que ignoran primeramente el pecado, a todos aquellos que ignoran al pobre, a todos aquellos que ignoran al vagabundo, a todos aquellos que ignoran al enfermo, a todos aquellos que ignoran al hambriento, a todos aquellos que ignoran al desnudo, a todos aquellos que ignoran, ¿verdad?, el vacío, ¿verdad?, que hay en el corazón del hombre. No, Dios lo mira todo. El más terrible destino de todo aquel que haya muerto, ¿verdad?, sin conocer el amor y la salvación de Dios es su Hijo, Cristo Jesús. Es el más terrible destino. Que alguien, ¿verdad?, muera sin conocer del amor y la salvación, ¿verdad?, que hay en Cristo Jesús. Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijo al joven rico en Mateo, en el capítulo 19, versículo 21? Si quieres ser perfecto, anda, vende, ¿verdad?, todo lo que tienes y darlo, ¿verdad?, a los pobres y tendrás tesoros, dice. No le dijo en la tierra, le dijo tendrás tesoros en el cielo. Dice, y ven y sígueme. Pero cuando el rico se dio cuenta que tenía que hacer todo esto, dio la espalda y se fue. Cuando las necesidades, ¿verdad?, son satisfactorias, ¿verdad? La Biblia dice lo que acabamos de leer, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Y qué trae? Trae alabanza, ¿verdad?, a Dios, al Todopoderoso. Los que la reciben, ¿verdad?, dan gracias a Dios y alaban, ¿verdad?, a Dios. Los testigos, los que observan, le dan gracias a Dios, ¿verdad?, y alabanza a Dios. Y el dador, ¿verdad?, el que da generosamente y sacrificialmente, alaba y glorifica a Dios porque tuvo la oportunidad de poder dar y poder poner una sonrisa feliz y que alguien, ¿verdad?, glorifique, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, que le dio el sustento, aquel que le dio las fuerzas para poder producir y para poder tener, ¿verdad?, lo que tiene. Todas las acciones de acción de gracias son ofrenda, ¿verdad?, a Dios. Por eso Cristo Jesús les decía en Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante, dice, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan capítulo 15, versículo 8, la Biblia dice, en esto es glorificado, dice mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean, dice así, mis discípulos. El tercer motivo, ¿verdad?, de nuestras daditivas y para demostrar, ¿verdad?, la lealtad en nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Para demostrar la lealtad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se tiene que proclamar. El Evangelio se tiene que proclamar. Entonces el tercer motivo para dar, para que nuestro corazón sea estimulado y dar generosamente y alegre y contento, es para demostrar la lealtad de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Porque el Evangelio se tiene que proclamar. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba, estaba exhortando a los corintios que se habían retractado. El Evangelio tiene que proclamarse, porque es la más grande, ¿verdad?, proclamación del amor, ¿verdad?, y de la daditiva y el regalo, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, sobre el mundo, ¿verdad?
El apóstol Pablo, en pocas palabras, le dice a los corintios: tienen que ser leales, tienen que ser lealtades. Lo que comenzaron, continúen haciéndolo, perseveren, para poder llevar el evangelio del amor de Dios, de su Hijo, Cristo Jesús, que lo dio todo por nosotros en la cruz, ¿verdad?, del Calvario. Y de llevar, ¿verdad?, una vida, ¿verdad?, de sacrificio. Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad?, también por nosotros. De la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia que nosotros debemos de dar. Noten, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, el proyecto de misión, ¿verdad?, de la iglesia de Corintios, ¿verdad?, que se estaban, ¿verdad?, retractando, ¿verdad?, de la misión, ¿verdad?, ellos la comenzaron. ¿Y qué está pasando aquí? Cuando el apóstol Pablo les está diciendo, dónde, ¿verdad?, se están retractando. Lo que pasa aquí es que Dios, ¿verdad?, ahora los está poniendo a prueba a la iglesia de Corintias. Los está poniendo a prueba. A ver si van a hacer lo que está bien, de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Cada ministerio que como iglesia, o como cuerpo de Cristo, o como santos en Cristo, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, comenzamos, se va a poner a prueba. Porque ahí es donde se mira la lealtad que le tenemos a Cristo. Ahí es donde se mira la lealtad que tenemos, ¿verdad?, para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente en Cristo tiene que probar su lealtad a Cristo, ministrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo, ¿verdad?, las necesidades, ¿verdad?, que hay allá afuera. Las necesidades que hay allá afuera, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que dice la Escritura. Dando, ¿verdad?, ofrendando, llevando el evangelio, el reino de Dios, ¿verdad?, para que el reino de Dios, ¿verdad?, avance y alguien pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo. Para que la gente, ¿verdad?, glorifique a Dios. Para que la gente alabe, ¿verdad?, a Dios. ¿Qué es Dios? Por medio de los santos, ¿verdad?, por medio de nosotros, llevando un bocado. Es Dios por medio de nosotros vistiendo a alguien más. Es Dios, ¿verdad?, por medio de nosotros poniéndole zapatos a alguien más. Es Dios. Entonces, aquí, ¿verdad?, la iglesia de Corintias, o todo creyente en Cristo Jesús, está a prueba. A ver si somos leales, ¿verdad?, al evangelio de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Noten qué tan importante es en la Escritura cuando ustedes ven cosas repetitivas. Es porque es importante, es serio lo que la Escritura dice. Es serio lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Noten cuántas veces se repite. De ofrendar, ¿verdad?, para poder llevar el evangelio y para poder atender las necesidades, para que la persona, ¿verdad?, sea estimulada y glorifiquen a Dios con acción de gracias. Fíjense, lo menciona 3 veces. Lo menciona en el versículo, ¿verdad?, 11. Lo menciona en el versículo 12 y lo menciona en el versículo 13. Lo menciona 3 veces. 3 veces lo menciona en el versículo 11, 12 y 13, ¿verdad? Qué tan importante, ¿verdad?, es ofrendar para que el evangelio avance. La lealtad a Cristo y a su evangelio requiere que seamos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Que seamos buenos administradores con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es lo que dice la Biblia. Entonces la lealtad a Cristo, ¿verdad?, requiere, ¿verdad?, que seamos buenos administradores. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Dios, iglesia, Dios nos quiere ayudar a nosotros.
Dios, eso es lo que Él quiere hacer, nos quiere ayudar a nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice, así que según tengamos, dice, oportunidad, hagamos bien a todos. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos. Dice, y mayormente a los de la familia, dice, de la fe. A los santos, a los creyentes en Cristo Jesús. Vamos al versículo 15. El motivo número 4. El motivo número 4 que miramos en el versículo 14. Dice la Biblia, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios, dice, en vosotros. Entonces el motivo número 4 para poder, ¿verdad?, dar generosamente y sacrificialmente es para alabanza y acción de gracias para Dios. El versículo número 15, ¿verdad?, que miramos el otro motivo número 5, ¿verdad?, de dar generosamente y sacrificialmente, es por el don inefable que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el creyente en Cristo Jesús satisface las necesidades del mundo, la gente le va a dar gracias a Dios. Y le va a dar gracias a ellos, a los que dieron, a los que compartieron. Y no nomás eso, también a la comunión en el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, porque nosotros reflejamos a Cristo Jesús cuando hacemos todo esto. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, asimismo en la oración de ellos, dice, por vosotros. O sea que el dar nos impulsa, ¿verdad?, a orar. El dar nos impulsa, ¿verdad?, a amar. El dar, ¿verdad?, nos impulsa a tener comunión, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. El dar nos impulsa, ¿verdad?, a orar, ¿verdad?, por las dádivas, ¿verdad? Cuando dan, horas que Dios, ¿verdad?, haga memoria, ¿verdad?, de sus dádivas, de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, que por esta causa, dice también, le dijo a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 15 al 16. Dice, por esta causa, dice, también yo, dice, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, por los santos, no ceso, dice el apóstol Pablo, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis, dice, oraciones. Dice, no ceso de orar por vosotros. No ceso de orar, ¿verdad?, por sus dádivas, ¿verdad? No ceso de orar por sus servicios. No ceso de orar por sus sacrificios. No dejo de orar por ese corazón alegre para servir, para que el reino de Dios avance. No dejo de orar por todos ustedes, por toda esta causa, de que Dios haga memoria de todo esto. Y el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el versículo 15, y terminando el versículo 15 les dice, ¿verdad?, den generosamente y sacrificialmente para alabanza y acción de gracias por el don inefable. El don inefable que Dios nos ha dado, que es su Hijo Cristo Jesús. Es el más grande regalo que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Es Cristo Jesús. Es el regalo, ¿verdad?, de Dios al mundo. Su unigénito Hijo, es el regalo más grande, ¿verdad?, en el mundo. Si no, ¿verdad?, hay estos 5 motivos, ¿verdad?, para dar, que sea ese el que nos motive para dar. El regalo más grande, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, su unigénito Hijo, que estando en la cruz y pudiendo Él hacer algo, no lo hizo.
Lo dio por amor, ¿verdad?, a nosotros. El apóstol Pablo les dice, por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios, ¿verdad? Aquí en 2 de Corintios, pero en el capítulo 8, en el versículo 8 y el 9, les dice, no hablo, dice, como quien manda, sino, dice, para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis, dice, la gracia, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que de la misma gracia que recibimos ahí en la cruz del Calvario, de la misma gracia que nosotros, ¿verdad?, debemos de dar. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan en el capítulo 4? Dice, mujer, si conocieres el don, dice, de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, dice, y Él te daría, dice, agua viva, agua viva. Cristo Jesús le decía también a la mujer samaritana en Juan el capítulo 4, en el versículo 14. Mas el que bebiere, dice, del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, dice, para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Santo. El dar, el ofrendar, trabaja, obra para nuestro propio beneficio. Trabaja para nuestro propio beneficio. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la Biblia que por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En pocas palabras, cada cristiano o cada seguidor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo ha recibido, ¿verdad?, la abundante y asombrosa gracia de Dios para poder dar a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo su maravilloso regalo, ¿verdad?, de perdón y redención, ¿verdad?, por su sangre en la cruz del Calvario. La generosidad, ¿verdad?, y el sacrificio a nuestro Señor Jesucristo mostró la gracia de Dios, ¿verdad?, hacia los pecadores, ¿verdad?, que es un ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Que la gracia de Dios, ¿verdad?, fue derramada en la cruz del Calvario. Que la gracia de Dios, ¿verdad?, cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, derramada en nosotros, ¿verdad?, para producir en nosotros la generosidad y el sacrificio de dar, ¿verdad?, con gentileza, con amor, ¿verdad?, con simpleza a los demás, de dar con un corazón, ¿verdad?, alegres. Cuando tenemos entendimiento, ¿verdad?, de la cruz, de lo que pasó, ¿verdad?, en la cruz. Que la gracia de Dios, ¿verdad?, ahí en la cruz. Que cuando aceptaste a Cristo Jesús como Señor, como tu Salvador y como tu Señor, la gracia de Dios ahora abunda en ti, ¿verdad?, que es el suministro, ¿verdad?, que ha llegado, ¿verdad?, en ti, ¿verdad?, es un suministro infinito que nunca va a parar. Y son aguas vivas, ¿verdad?, por eternidad. Es sin medida. Lo que nosotros hemos recibido no tiene medida, es por eternidad. Entonces lo que el apóstol Pablo le dice en pocas palabras a los corintios es que no dejen de dar, no dejen de suministrar, ¿verdad?, la misma gracia, dice, que recibieron, sin medida, sin egoísmo, sin avaricia, sin celos, sin divisiones, todos juntos en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Continúen dando generosamente, continúen con el proyecto de misión para que el evangelio, ¿verdad?, avance. Para que alguien más, nada más para que uno sea salvo para la gloria, ¿verdad?, de Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no busquen su propio beneficio, que nada más ustedes como iglesia. Y ya no miran, ¿verdad?, que hay más necesidad allá afuera. Todo lo quieren retener, ¿verdad? Están como el asadón nada más y no quieren proyectar nada allá afuera. No que acumuléis
ni que seamos egoístas. De la misma gracia que hemos dado, de la misma gracia que hemos recibido, es de la misma gracia que debemos de dar. Si es que entendemos el sacrificio de la cruz. Si es que entendemos el sacrificio de la cruz. Porque Dios desea que su pueblo y Dios desea que su pueblo y que su generación sea generoso de corazón y que sean de dador, ¿verdad?, alegres. Porque si el motivo, ¿verdad?, no está alineado con la palabra, cuando damos, es un motivo, ¿verdad?, equivocado, que no va a producir frutos de justicia. Dios quiere que sus hijos confíen en Él. Dios quiere que sus hijos confíen en Él, que Él es poderoso. Que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y Dios provee generosamente a todos los necesitados. Hermanos, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. La generosidad no te va a empobrecer. De acuerdo a la Escritura, la generosidad no te va a empobrecer. De acuerdo a la Escritura, te va a enriquecer. Para que continúes siendo generoso en todo. La generosidad, ¿verdad?, del creyente en Cristo no es una carga, mis hermanos. La generosidad del creyente en Cristo no es una carga, sino debe de ser una respuesta de gozo, contentos de dar por el amor de Dios que tuvo por nosotros, de dar a su Hijo. En Hechos hay una historia, en Hechos en el capítulo 3, hay una historia del primer milagro, ¿verdad?, apostólico de la iglesia. El primer milagro, ¿verdad?, apostólico. En Hechos en el capítulo 3 hay una historia de un cojo, de un lisado. Dice la Biblia que este cojo así nació desde el nacimiento. Y en Hechos en el capítulo 3 narra que cuando Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hermosa, iban a la oración. Pero cuando ellos subieron, ¿verdad?, al templo, a la oración, dice la Biblia que era la hora novena cuando ellos subieron, que son, ¿verdad?, las 3 de la tarde cuando subieron al templo. Eso quiere decir que Pedro, ¿verdad?, y Juan ya habían estado orando, porque la costumbre judía era que ellos oraban en la hora tercera, que son las 9 de la mañana fielmente. Quiere decir que ellos ya habían orado a las 9 de la mañana, y quiere decir, ¿verdad?, que ellos también ya habían orado, ¿verdad?, a la hora sexta, que eso es a las 12 de la tarde. Porque este acontecimiento pasó en la hora novena, a las 3 p.m. O sea que ellos ya estaban orando. Y es triste cuando miras tú esta historia, este evento, este milagro apostólico que sucedió. Dice la Biblia que este hombre estaba rogándoles que les diera algo en la entrada de la puerta de la iglesia La Hermosa. Y dice la Biblia que desde su nacimiento estaba cojo, estaba lisado, no tenía habilidades para trabajar. Alguien lo había traído ahí para que pidiera limosna para su sustento diario. ¿Cuántos años pasaron? Pueden haber pasado 10, 20, 30, 40 años, no sé. Pero una cosa sí sé, que ese hombre estaba necesitado y estaba en la puerta de la iglesia La Hermosa pidiendo, ¿verdad?, y rogando que le dieran que comer. Eso me deja a mí saber
que la iglesia no estaba haciendo lo que debería estar haciendo, ¿verdad? Porque tenía muchos años de ahí. Quizás este cojo había sido sobremirado. Quizás la iglesia sobremiró las necesidades, ¿verdad?, que hay en el mundo, ¿verdad?, de dar y producir. Eso es lo que me deja ver, porque ese cojo tenía muchos años ahí en la entrada de la puerta. Y dice la Biblia que cuando vio, ¿verdad?, a Pedro y a Juan, Pedro le dijo, lo miró a los ojos y le dijo: oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, dice. Dice que lo tomó de la mano y el cojo fue sano y empezó a andar. Dice la Biblia. Dice, sigamos leyendo el versículo 3. Dice que el cojo no soltó a Pedro y a Juan de las manos. No lo soltó y se metió al templo, a la iglesia, adorando y alabando a Dios. Alabando y adorando a Dios en la iglesia. Quizás este cojo, nadie miró su necesidad, nadie miró lo que le estaba pasando. Todos estos años nadie miró, nadie le dio, ¿verdad?, lo mejor, ¿verdad?, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué me deja ver esta historia? Los que estaban adentro gozándose, alabando, ¿verdad?, a Dios, e ignorando, ¿verdad?, a este hombre. Estaban vivos, sí, pero estaban muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Y así hay, ¿verdad?, hoy en día muchos vivos, pero muertos, ¿verdad?, espiritualmente, porque no hacen, ¿verdad?, lo que la Escritura, ¿verdad?, dice. Le dar generosamente con sacrificio y mirar, ¿verdad?, por las necesidades de los demás. Este cojo tenía muchos años allí en la puerta de la iglesia La Hermosa, rogándoles que le dieran algo, ¿verdad? Pero cuando Pedro, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, le dio, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que fue sano. Fue sano automáticamente. Y nunca se desprendió de la mano, ¿verdad?, de ellos. Así quiere, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Que no nos desprendamos de su mano, que de la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia que nosotros debemos de dar. Amén. Si hay alguien aquí entre nosotros que quizás no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, este es el momento de recibir, ¿verdad?, el regalo de Dios inefable, que es su Hijo Cristo Jesús. Que si crees, ¿verdad?, de lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por ti, crees en tu corazón, confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Para que comiences, ¿verdad?, la vida cristiana, no reteniendo, ¿verdad?, lo que Dios te ha dado, sino dando con liberalidad, con sacrificio, para que el reino de Dios avance, que desde la misma gracia que tú has recibido, de la misma gracia que tienes que dar para la gloria de Dios. O sea, era uno de nosotros que quizás este mensaje nos ha tocado nuestro corazón. Dios no nos quiere guisados en el reino de Dios. Dios no nos quiere, ¿verdad?, paralizados en el reino de Dios. No, Dios quiere que crezcamos espiritualmente y que continuemos avanzando y no nos retractemos, que continuemos produciendo frutos de justicia para amor a su nombre, para que alguien más sea salvo, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por recordarnos, Señor, que continuemos, Padre, dando, Señor, generosamente y sacrificialmente. Y Padre, perdónanos, Señor, si hemos sobremirado, Señor, la gracia, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sobremirado, Señor, que de la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia tenemos que dar. También te pido, Señor, que nos perdones donde hemos sobremirado, Padre, la necesidad allá afuera, Señor, y la necesidad, Padre, de los santos, y la necesidad, Padre, del proyecto de misión, Padre, de apoyar, Señor,
a los misioneros que van al campo, Padre, para poder predicar, evangelizar y llevar la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia, que tú eres grande y poderoso, Señor, que has abierto nuestros ojos, Señor, has tocado nuestro corazón, Señor, para poner por práctica, Padre, tu palabra y que alguien más pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo. Te damos las gracias porque tú te has glorificado. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo.